Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Romanos. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema de los hermanos, de la interacción que debe haber entre lo que el apóstol Pablo llama los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Así que hoy vamos a partir del verso 1 hasta el verso 13. Continuando con esta temática de cómo interactuar con ciertos hermanos, sobre todo con aquellos hermanos que tienen opiniones diferentes a nosotros. Cómo interactuar con hermanos que tienen prácticas diferentes. No necesariamente estamos hablando de temas pecaminosos, solamente estamos hablando de diferencias de opinión. ¿Cómo tratamos con ellos? Capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que quiero llamar su atención en estos versículos a palabras muy interesantes. La primera de ellas dice el apóstol Pablo, en este momento él se va a identificar con los hermanos fuertes. O sea, en el contexto de Romanos 15, Pablo se identifica con los hermanos que comen de todo y no tienen problema. O sea, a Pablo le gustaba la carne asada. Conclusión. Pablo dice los que somos fuertes, es decir, los que podemos ir y comprar carne en el mercado y que no causa un conflicto en nuestra conciencia. Los que somos fuertes debemos soportar, ahora le va a llamar, las flaquezas de los débiles. El hermano que tiene conflicto con comer carne porque es judío, ¿recuerdan? Entonces Pablo dice, los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles. Y número 2, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo. No dice que en todo. Ojo con eso. Dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es importante, hermanos, tener presente que debemos cuidarnos de la tiranía del hermano débil. ¿Ok? Lo voy a volver a leer. Es importante tener presente que debemos cuidarnos de la tiranía del hermano débil, que se ofende por todo. Y resulta que ya no podemos decir, hacer algo porque el hermano ya se ofende. Es que eso es antibíblico, es que eso no es bueno. Y entonces el hermano débil se termina convirtiendo en un tirano. Debemos cuidarnos de esos hermanitos. ¿Cuántos tiranos hay esta mañana? No vayan a levantar la mano, hermanos, por favor, ¿verdad? Pero ¿cuántos actuamos como tiranos? No hagan eso porque eso no está bien. Eso es pecado. Eso es del diablo. Eso es antibíblico. Bueno, debemos cuidarnos de la tiranía del hermano débil que se ofende por todo. La enseñanza del apóstol Pablo es que debemos tener un filtro para cuando tengamos diferencias de opinión y llegue el momento de ceder para cuidar a ciertos hermanos. El filtro consiste en 2 preguntas muy sencillas que nos pueden ayudar en nuestra interacción con los creyentes. Número 1, ¿esto que estoy evitando es bueno para mi hermano? Y número 2, ¿esto que estoy evitando cómo edifica la vida espiritual de mi hermano? De esa manera yo me puedo librar de hermanos
débiles, pero además tiranos. Porque una cosa es un hermano débil que entiendo que por su falta de madurez y de crecimiento difiere conmigo. Pero otra cosa es que ese hermanito débil, ¿verdad? Como la película de un jefe en pañales, ¿verdad? Una cosita así, pero se pone al brinco. Bueno, Pablo está diciendo, no se trata de que ese hermanito que está creciendo, que tiene prácticas diferentes, porque todavía no conoce mucho de la Escritura, entonces todavía piensa que ciertas cosas son pecado. Pablo entiende que ese hermano es peligroso también para la vida del creyente, porque se puede convertir en un tirano. Pero Pablo también entiende que el hermano que se supone que es maduro también puede ser peligroso para la vida de este hermano. Entonces Pablo nos va a llevar de la mano el día de hoy para poner filtros en nuestras relaciones. Así que lo vuelvo a repetir, 2 preguntas que nos pueden ayudar. ¿Esto que estoy evitando es bueno para mi hermano? Y número 2, ¿esto que estoy evitando cómo edifica su vida espiritual? Un creyente que no puede mirar más allá de sí mismo, sea fuerte o sea débil, un creyente que no puede mirar más allá de sí mismo, es una persona sin trascendencia, hermanos. Es un falto de crecimiento. Esta semana escuché una frase que me encantó y dice: tú ves según lo que eres, no según lo que ves. Dije, esa está buena, la voy a anotar para mi mensaje, ¿verdad? Tú ves según lo que eres, no según lo que ves. El apóstol Pablo entonces recurre a 3 ejemplos que nos pueden ayudar para que podamos interactuar, hermanos, unos con otros, edificarnos, hacer el bien y no solamente estar ahí, ¿verdad? Por eso Pablo dice en el capítulo 14, verso 13, así que ya no nos juzguemos. Ahora Pablo nos va a decir cómo salir de ese punto donde solo nos la pasamos juzgándonos unos a otros. Ahora Pablo nos va a enseñar esto el día de hoy y para eso vamos a ver los recursos espirituales para nuestras relaciones en la iglesia. ¿Ok? ¿Listos, hermanos? Los recursos espirituales para nuestras relaciones en la iglesia. Pablo dice, ya, dejen de juzgarse. Los fuertes, dejen de ser tropiezo para los débiles. Pero tú, hermano débil, tampoco abuses, ¿verdad? Porque sucede que el hermano débil llega a ser un tirano. ¿Cómo evitar ser un tirano? Pero ¿cómo evitar también ser un abusador teniendo el distintivo de creyente maduro? Bueno, vamos a estudiar lo que dice la palabra. El deber de nosotros, dice Pablo, dice 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pablo, ¿por qué tú dices esto? ¿Por qué tú dices que nosotros debemos agradar a los demás buscando lo que es bueno y lo que lo edifica? ¿Por qué tú dices eso, Pablo? Bueno, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, porque tenemos el ejemplo de vida de Cristo. Esa es la razón por la cual tú, creyente maduro, debes buscar edificar a tu hermano que está en crecimiento espiritual. El ejemplo, dice Pablo, no soy yo, el ejemplo es Cristo. Número 2, porque además tenemos el testimonio de las Escrituras. Así que bien haríamos en revisar el Antiguo Testamento. Y número 3, porque debemos centrarnos en el propósito del Evangelio. Así que a la luz de estas 3 respuestas, Pablo nos va a decir por qué los maduros, por qué los fuertes deben soportar a los hermanos débiles. Comenzamos entonces, hermanos. El ejemplo de Cristo. Déjenme decir esto que está ahí en la pantalla. La madurez
La madurez de un creyente se demuestra en el trato que tiene con otro creyente. La madurez de un creyente no se demuestra memorizándose 150 versículos y recitándolos como metralleta. Ese es un hermano que tiene buena memoria, pero no significa que es un hermano maduro. Cuando nosotros éramos niños, mi hermano menor y yo nos pusimos un desafío. Nos memorizamos porciones completas de la Biblia. No sabíamos de memoria el Sermón del Monte. No sabíamos Filipenses. No sabíamos porciones de memoria completas de Romanos. No sabíamos varios proverbios de memoria, varios salmos de memoria. Así él y yo éramos competidores en la memoria y a ver quién lograba memorizar más. Pero eso no significa que éramos maduros espirituales. Solo significa que éramos buenos competidores de buena memoria. ¿Cómo sabes que hay un hermano maduro a tu lado? Por la forma en que te trata. Sobre todo cuando difieres en opiniones. Ya por ahí me están haciendo competencia. 2. Esa interacción tiene de por medio la gloria de Cristo y su evangelio. Y número 3, el hermano débil debe cuidarse de no llegar a ser el tirano que se ofende por todo. Hay reservas que no edifican ni producen un bien espiritual. Por ejemplo, voy a poner algo muy sencillo, muy práctico para la vida de la iglesia. Yo sé que no todos en la iglesia estamos de acuerdo en el estilo de música que hoy tocaron, ¿no es cierto? Yo sé que a algunos les gusta más el organito, ¿verdad? Himnitos. Dejar de tocar la música que hoy tocamos, para alguien puede ser como, wow, ahora sí somos bien espirituales. Bueno, como yo lo dije hace 8 días, son diferencias de opinión, ¿verdad? Los hermanos débiles, solo considera, no saques una lista, solo una cosa que tú consideras que está mal en la iglesia, alguna práctica, ¿ok? Que no necesariamente es pecaminosa, pero tú piensas que está mal. Bueno, cuando ya lo tienen en la mente, ¿sí? No se hagan hermanos, sí hay cosas que ustedes, ¿verdad? En los que tenemos nuestras diferencias de opinión. Cuando tú ya tienes una, automáticamente te conviertes en un hermano débil. No permitas que tu forma de pensar te divida y te ponga en conflicto con tus hermanos. Si no es pecado, no hay por qué entrar en discusión. Es una manera de pensar. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán que antes, hace algunos años en nuestra iglesia, uno veía un desfile de trajes el domingo de los varones. Llegaban algunos varones bien trajeados. Algunas hermanas era un desfile de salón de belleza. No estoy diciendo que hoy no se arreglen, o sea, tampoco, ¿verdad? No estoy diciendo eso, creo que, porque ya me vieron así, dije, pastor. Porque algunos hermanos piensan que para ir a la iglesia uno debe ir como bien trajeado, ¿verdad? Y está bien, eso es respetable. A mí me da gusto ver hermanos bien vestidos, pero me da más gusto verlos en su juicio cabal, ¿verdad? Honestamente, me da gusto verlos bien vestidos, pero prefiero que vengan en su juicio sano y en su juicio cabal, ¿ok? Vamos a hablar de esto, hermanos, el día de hoy. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para interactuar de manera saludable unos con otros? Número 1, el ejemplo de Cristo. Y Pablo nos va a decir en primer lugar, verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, verso 3. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
El primer recurso espiritual que nosotros tenemos, dice Pablo, para soportar a los débiles y agradarles en lo que es bueno y en lo que los va a edificar, número uno es el ejemplo de vida de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Por qué Pablo lo va a traer a colación? Bueno, número uno, porque Cristo se despojó de su gloria. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Vamos a ir ahí, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Y vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que el primer ejemplo de Pablo para decir, tú, hermano, que has logrado crecer en el conocimiento de la palabra y que ciertas cosas no te afectan, por amor a este hermano, en primer lugar, considera a Cristo, que Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Así que si Cristo aceptó realizar un acto tan profundo de humildad, porque de eso estamos hablando, si Cristo estuvo dispuesto a realizar un acto profundo de humildad, nosotros también debemos estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas por amor a nuestros hermanos. Porque el ejemplo es Cristo. 2, debemos aprender de su vida de servicio. Juan capítulo 13, vamos para allá. Un texto muy conocido, es el momento en el que el Señor Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto. ¿Recuerdan? Llegan al aposento alto. Se espera que haya un sirviente, no lo hay. Ninguno de los apóstoles se digna a tomar un poco de agua y una toalla para lavar los pies. Así que el Señor Jesús lo tiene que hacer. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, esto es lo que miramos. Verso 12. Juan 13:12, la porción está dentro del 1 al 17, pero vamos a leer a partir del 12. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si soy yo el Señor y el Maestro, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les estaba hablando del servicio. Les estaba diciendo, ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Yo soy el Maestro. Yo soy el Señor. Pero yo he tenido que hacer la labor de un sirviente más bajo en esta casa. Les dijo, así que si ustedes entienden esto, están del otro lado. Y número 3. No se trata únicamente de renunciar a ciertas cosas. También el realizar acciones de manera intencional puede convertirse en un acto de entrega, hacer algo. Porque esto implica renunciar a ciertos privilegios, y uno de ellos el privilegio de ser servido. Y número 3, la carga voluntaria de la culpa de todos nosotros. Es una cita directa. Lo que Pablo dice ahí, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, es una cita directa del Salmo 69:9. Así que miren lo que Pablo está diciendo, hermanos. Hasta en la manera en cómo nos tratamos, honramos o deshonramos a Cristo.
La manera en que tú lidias con un hermano que tiene una opinión diferente de ti, esa forma de tratarlo solo dice una cosa. Si tú tienes a Cristo en mente cuando te diriges a Él. Así que debo reconocer, hermanos, que muchas veces en nuestros tratos como hermanos, no tenemos presente a Cristo. En nuestros tratos como creyentes, lo que ponemos de por medio es lo que yo pienso. Y quiero que los demás adopten la forma en que yo pienso respecto a ciertos temas que no necesariamente son pecaminosos, solo son controversiales, pero no pecaminosos. Debemos tener cuidado con eso. Por ejemplo, les va una bien sencillito. En la iglesia donde fueron nuestras hermanas, allá en San José Tenango, es una iglesia rural. Las mujeres en esa iglesia no usan pantalón. ¿Ok? Por supuesto cuidan mucho el pudor, ¿verdad? Es una comunidad indígena, entonces no hay como escotes, ¿verdad? Blusas así de tirantes, ¿verdad? Y esas cosas, no hay eso. Así que mi esposa tuvo que hablar con las hermanas que fueron y decirles: hermanas, cuiden su porte, ¿verdad? Para que no vayamos a hacer conflicto con nuestros hermanos. Así que me mandaron una foto por ahí y yo vi una hermana que es raro verla en falda, ¿verdad? Ya dije, voy a platicar con ella. Pero es raro ver una hermana así en falda, pero lo hicieron por amor a los hermanos, porque para ellos pues pudiera ser un tema de conflicto. Ahora yo les pregunto, ¿causaba algo grave que una hermana se quitara el pantalón y se pusiera una falda? No. Entonces Pablo dice, entonces hazlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tuviéramos hermanas que dijeran: ¿y por qué? Yo no uso falda, yo solo pantalón. Y si quieren que vaya a servir, y si no, también. Bueno, de entrada esa hermanita, de regreso a su casa, ¿verdad? Una hermana con una actitud así es tropiezo. Así que pues, ahí echaron su maletita y sus falditas. De eso estamos hablando, hermanos. No estamos hablando de pecados, de adaptarnos al pecado de un hermano. No, cuando es pecado es otra cosa. Pero cuando solo es diferencia de opinión, adaptémonos entonces, no pasa nada. Y Pablo dice, esta es la razón. Nosotros, ni aun Cristo, dice Pablo, se agradó a sí mismo. Así que si Cristo no se agradó a sí mismo, ¿por qué tú te quieres agradar a ti mismo? ¿Por qué buscamos agradarnos a nosotros mismos? Número 2, el testimonio de las Escrituras. Pablo dice en los versos 4 al 6 de Romanos capítulo 15, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de toda consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados. ¿Y qué fue escrito en tiempos pasados? El Antiguo Testamento. Así que Pablo está recurriendo al Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento, Él nos va a dar clases de cristología. Es decir, si tú quieres estudiar la persona de Cristo, la teología de Cristo, debes comenzar por el Antiguo Testamento, no por el Nuevo Testamento. Hace referencia a la actitud de Cristo. ¿Cómo? Pablo dice, en las Escrituras nosotros podemos encontrar el testimonio de la actitud de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo y su obra. Por lo tanto, no debemos descuidar la lectura, la comprensión del Antiguo Testamento. Y dice Pablo, porque es leyendo eso
ustedes pueden encontrar paciencia y consolación. El mismo apóstol Pablo dijo acerca del Antiguo Testamento: toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, para nosotros ya es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para el apóstol Pablo, cuando él dijo toda Escritura es inspirada por Dios, él estaba pensando primariamente en el Antiguo Testamento. Y él dice que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así que Dios toma su palabra como un instrumento para producir paciencia, que es capacidad para soportar un peso bajo presión. Pero además, Dios usa su palabra para traer consuelo a nuestras vidas. Y la palabra, la raíz de la palabra tiene que ver con una persona que viene y permanece al lado de alguien para ofrecer ayuda. Dice el apóstol Pablo que en esos momentos, entendiendo el contexto de Romanos 15, que cuando yo me siento como impotente por este hermanito que, ¿cómo es posible que no le gusten los himnos? Pablo dice, mira, si tú conocieras las Escrituras, le tendrías paciencia a ese hermano. Número 1. Número 2, si tú conocieras las Escrituras, tú te sentirías fortalecido de poder servir a ese hermano que tiene una diferencia de opinión. Si nosotros vivimos a la luz de la palabra, dice Pablo, que lo que sucede a continuación es que hay adoración corporativa, hay una adoración unánime. Cuando los creyentes dejamos de pelear por diferencias de opinión y buscamos lo que la Biblia dice que debemos buscar, entonces nosotros podemos exaltar a Cristo bajo un mismo sentir. Vamos a Juan, capítulo 17, por favor. Juan 17. Estamos en Romanos, vamos unas páginas atrás. Si alguien no tiene Biblia, compártale ahí su Biblia para que pueda seguir la lectura. Y vamos a Juan, capítulo 17, versos 20 al 23. Ustedes leen el 20, yo el 21 y juntos el 23. Dice así: mas no ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juntos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando nosotros mantenemos nuestra unidad, a pesar de las diferencias de opinión, Cristo es exaltado. Pero cuando nosotros permitimos que nuestras opiniones nos dividan, Cristo es deshonrado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y tiene que ver por el trato con mi hermano. O sea, la manera en que nos tratamos como hermanos en la fe, ¿o honra a Cristo o lo deshonra? Lo más grave aún es que yo puedo deshonrar a Cristo por cosas tan sencillas. Lo más grandioso es que puedo honrar a Cristo con cosas tan sencillas. Y número 3, el propósito del Evangelio. Versos 7 al 13 de Romanos capítulo 15, y con eso vamos a terminar. Y ya saben que cuando el pastor dice ya casi termino es porque le faltan 20 minutos. Según el contador me quedan 11, pero solo es referencia. 7 al 13.
Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo lo que Pablo acaba de decir aquí. Número 1, la razón por la cual tú debes soportar a tu hermano, agradarlo en lo que es bueno, queriéndolo edificar, número 1, es porque Cristo no sé qué, no se autoagradó. Cristo no buscó su propio agrado, Él buscó honrar a Dios. Número 2, la razón por la cual tú debes agradar a tu hermano, buscar edificarlo y que crezca, es porque tenemos el ejemplo de las Escrituras, donde tú puedes encontrar fortaleza y paciencia, la que tú necesitas cuando se trata de un hermano débil. Pero número 3, esto es lo grandioso, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios determinó unir dos pueblos completamente diferentes, judíos y gentiles. Judíos con una práctica y gentiles con otra, y Dios en su gran plan decidió unir dos pueblos y hacerlos uno. La pregunta es: ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? Si Dios desde la eternidad tenía planeado incluirlo en su pueblo. Esa es la pregunta que debemos responder cuando tenemos diferencias de opinión. Vamos a ir a Efesios, por favor. Vamos a leer esa porción. Efesios capítulo 2. Voy a leer la porción 11 al 19. Efesios 2, 11 al 19. Pero tengan presente esto: Dios decidió unir judíos y gentiles en un solo pueblo y salvarlos. Para Pablo es muy importante que un creyente de Roma comprenda que la razón por la cual Pablo está apelando a soportar a los débiles no es porque él piensa que debemos soportar a los débiles, sino porque Cristo, a pesar de nuestras diferencias, nos ha hecho uno por el glorioso evangelio. Tenga esto presente. Por tanto, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, desde antes que tú tuvieras diferencia de opinión con tu hermano, el plan de Dios era reunir en Cristo a ambos pueblos. Siempre ha sido su plan. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Roma: queridos hermanos, no se peleen por la comida. No se peleen por los vegetales. No se peleen por los días de celebración. No se dividan, porque el plan del Señor desde el principio fue hacer un solo pueblo para su gloria y para su honra. La pregunta vuelve a ser la misma. Pablo lo dijo ya: ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? Si Dios, en su gran plan soberano, ha querido reunir a dos pueblos para sus propósitos. Para demostrar esto, Pablo va a mencionar 4 pasajes del Antiguo Testamento para decir: desde el origen, los gentiles que comen carne ya estaban considerados en el gran plan redentor de Dios. Y los judíos que no comen carne también están considerados en el gran plan de Dios. Salmo 18, 49, Deuteronomio 32, 43, Salmo 17, 1, Isaías 11, 10. Isaías 11, 10 es tremendo. Dice: acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces, si reunir a todas las naciones en Cristo, con toda la diversidad que cada una de ellas representa, ¿okay? Si reunir a todas las naciones en Cristo, con la diversidad que cada una de ellas representa, ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? ¿Recuerdan a Pablo diciendo: tú no eres su juez? No tomes el lugar de Cristo. El único que puede juzgar es Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Solo el Evangelio, hermanos, solo el Evangelio es capaz de producir verdadera armonía interior. Solo el Evangelio. De modo que la unidad del cuerpo de Cristo se convierta en un testimonio visible del poder del Espíritu Santo en cada creyente. Al resolver nuestras diferencias de opinión, lo que está en juego no es la reputación de los fuertes o los débiles. Lo que está en juego es la gloria de Cristo. Querido hermano, la próxima vez que tengas diferencias de opinión con un hermano, recuerda: no es tu opinión y tu reputación la que está en juego, es la gloria de Cristo.
Así que Pablo dice, dejemos ya de juzgarnos, dejemos de menospreciarnos. Más bien, recibid al débil en la fe, sopórtenlo, ténganle paciencia. No siempre va a ser un creyente bebé, esperamos. El asunto es que hay creyentes enanos, ¿verdad? 20 años de creyente y es así chiquitito el hermano. No, esperamos que ese creyente madure, crezca. Así que hermanos, dice Pablo, los que somos fuertes, soportemos a los débiles. ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿Y los que somos débiles, podemos dejar de ser tiranos? Sí, se puede. Esta es la razón. Tenemos a Cristo como ejemplo, tenemos las Escrituras y tenemos el Evangelio. Entonces, podemos llegar al punto donde nos aceptamos, nos recibimos y crecemos todos juntos. ¿Verdad que sí se puede, hermanos? Yo quiero ver eso en los próximos años en la vida de Iglesia Bautista Getsemaní. Amén.